Y otro de los temas fundamentales para el futuro de Panamá que se ha quedado por fuera del debate presidencial ha sido la educación sexual, el tipo de educación sexual y si Panamá está listo para tener educación sexual obligatoria en su sistema público de educación. Vimos que en un debate de la Universidad del Istmo se tocó por encima, pero lo que yo vi es que la mayoría de candidatos, tanto en ese tema como en el tema de matrimonio igualitario, tienen una postura políticamente conveniente y no necesariamente se comprometen con quizá la política pública que el país necesita. Este es un tema sumamente controversial que hemos tocado varias veces en Radar, pero me interesa empezar con el candidato y le voy a pedir a todos que seamos breves para poder abarcar este tema y también la legalización del cannabis. Bueno, creo que no viste la parte donde yo hablé del tema, si tu impresión fue de que no hubo un compromiso con la educación sexual. Usted ha sido el más... A lo mejor te la saltaste. No. Usted sabe por qué incluí el tema, porque le he reconocido la valentía suya en ese tema en particular. Por eso lo incluí. Yo estoy 100% de acuerdo con la educación sexual en nuestras escuelas. Nosotros tenemos que enfocar la educación sexual en 3 temas: disminuir los embarazos de nuestras jóvenes, los embarazos precoces, disminuir las enfermedades que son transmitidas sexualmente y disminuir el abuso sexual a nuestros niños y adolescentes. Si nosotros enfocamos la educación sexual en eso, nosotros podemos avanzar mucho. Aquí no es justo que 27 adolescentes queden encintas diariamente en Panamá, que seamos uno de los países con índices de enfermedades transmitidas sexualmente más altos de la región y que haya un abuso sexual en todos los ámbitos sociales y geográficos de Panamá. Hace falta educación sexual seria en nuestras escuelas. Mucha gente dice que ese es el rol de la familia. La familia, por supuesto, que tiene que jugar un rol importante y prioritario, pero la mayoría de estos niños, o muchos de estos niños, no tienen una estructura familiar que permita esa educación sexual. Quiero hacerle una repregunta para ir al meollo del debate, asunto. está bien. Sí, señor, ya me di Para cuenta. ir al meollo del asunto. Algunos candidatos, y no digo que sea su caso, por eso estoy sacando el tema, han tratado de que su posición sea agradable o aceptada para ¿Quieren grupos, quedar bien con todo el mundo? ¿Quieren sí, quedar bien con para todo el mundo? grupos más conservadores o más religiosos, y han hablado de la colonización ideológica e incluso de un término que Suena a mí eso. yo no tengo evidencia de que sea real, pero lo usan hoy en día en Panamá y en varios países de la región como si fuera un hecho, la famosa ideología de género que no existe. ¿Cuál es su posición sobre esas posturas? Cero, hay que sacar el tema de ideología de género, hay que sacarlo del debate de educación sexual. No tiene nada que ver. Yo te dije, yo quiero ser- ¿Cómo va a enfrentar a usted los grupos que tienen ese término como, digamos, como su estrategia? dejárselo muy claro que eso va a ser inexistente, va a ser inaceptable y no va a ser parte de ningún plan de educación sexual. Ya te lo dije, aquí hay 3 temas puntuales: la reducción de los embarazos, la reducción de las enfermedades que son transmitidas sexualmente y la reducción del abuso sexual a nuestros niños y adolescentes. Ese tiene que ser el enfoque de la educación sexual. Manuel Domínguez. De nuevo, yo creo que si tuviéramos un poquito más de ciencia, estuviéramos discutiendo estos temas desde otra perspectiva, pero donde se politizan en términos de partidos, tenemos un falso debate, porque esto ni siquiera deberíamos estar discutiéndolo. O sea, la educación sexual ya es un hecho dado en cualquier sociedad medianamente civilizada. Para que estamos en la prehistoria planteando falso debate de que si sí o si no. O sea, hasta dónde va a llegar este ambiente de debates eminentemente partidistas y politiqueros que mientras pasan sigue habiendo más niñas embarazadas, sigue habiendo abusos sexuales sin denunciar, las cifras son realmente tristes, y mientras la sociedad sigue debatiendo, entre comillas, la realidad que nos está golpeando es feroz. Así es que para mí es un tema de dejarle un poco a la ciencia, a los expertos, que hacen los diputados dando opinión sobre un tema como este, cuando es un tema eminentemente científico y de salud pública. O sea, ¿dónde está esa fuerza, ese argumento, esa fundación temática y en el debate nuestro? Lo que hay que hacer es actuar, Manuel, que ya Claro. hemos hablado demasiado. El otro día un candidato decía, acuerdo. llegó el momento de empezar a hablar de educación sexual. No, llegó el momento de actuar. Actuar. de Tenemos acuerdo. 15 Hay que años hacer hablando de cosas. educación sexual. Iván. Las cifras son escandalosas. 10.440 jóvenes entre 10 y 19 años ingresaron en 2018 a control prenatal del MINSA. 528 más casos que el 2017.
se concentra en la comarca Nuevo San Miguelito y Chiriquí. 53.361 embarazadas en el año. Estamos hablando de una cifra escandalosa. Usted mencionó el tema también de las enfermedades de transmisión sexual, el abuso que sufren menores por no conocer las cosas básicas que debían conocer sobre su salud sexual y reproductiva. Yo quiero llevar esto al tema de perpetuar círculos de pobreza y de la desatención a una población mayoritaria que es la joven en Panamá. Esto es una violación flagrante a los derechos humanos de los jóvenes, especialmente niñas y adolescentes, y las mujeres, a un derecho a una salud sexual y reproductiva, a que las políticas públicas se basen en ciencia, como dice Manuel. Aquí no se puede legislar políticas públicas de salud en base a creencias religiosas y prejuicios. Por favor, un país medianamente civilizado no permitiría eso. Yo culpo a los diputados y culpo a los tomadores de decisión en este momento de Panamá de perpetuar esos círculos de pobreza, negándoles los derechos humanos de esa población, ya que es una forma de retrotraer el desarrollo de un país a través de negar algo tan simple como educación sexual. Yo fui a una escuela católica, yo fui al Javier, y a mí se me enseñó educación sexual desde casi que kinder. No es el tipo de educación sexual que andan queriendo poner o tergiversar en las redes. Es conocer tu cuerpo, más adelante saber qué no deben hacerte o no, más adelante saber cómo tener una vida sexual activa o no, de acuerdo a tu decisión. Hay muchos aspectos de la educación sexual y es un tema muy complejo, pero hay que tomar decisiones, ir a la acción. O sea, cada día que pasa, cada embarazo que pasa es una violación al derecho humano de esa niña no tener la información cierta y decidir sobre su vida. Decidir si quiero tener un hijo o quiero estudiar. Decidir si quiero no tener el mismo imagen de mi mamá, que no pudo salir de ese círculo de pobreza porque tuvo 2 o 3 niños. Entonces yo pienso que hay que ver esto como un diálogo nacional y hay que dejar, como tú decías, los intereses partidistas, en este caso también los prejuicios religiosos y familiares, y ver que esto es un problema y una crisis de salud pública y social del país. Yo quiero decir algo, no le echemos la culpa nada más a la Asamblea, echemos la culpa al Ejecutivo, al Jefe de Estado, al Presidente de la República. Porque si el Presidente puede pasar los magistrados que le da la gana y puede pasar la ley que le da la gana, si él quisiera ya tuviéramos educación sexual en las escuelas. Así que seamos serios porque aquí el Ejecutivo ha tenido la capacidad de lograr lo que le da la gana en la Asamblea. Eso no ha pasado en la Asamblea porque el Ejecutivo no le ha dado la gana. Sí, pero hay ley de 2008 y tú participaste de ese Si el debate. Ejecutivo quisiera, Iván, eso fuera ley de la República hoy. Vamos a ser serios. Creo que es importante lo que ha dicho. Quiero salirme del tema para ir al análisis político. Sí, ya voy. ¿Qué pasó? Con Alfonso. Hablaste mucho con lo de la Con migración. Alfonso, hemos visto, o por lo menos yo he notado, y quizá lo voy a excluir a usted de ese grupo, pero casi todos los candidatos en el tema tanto de matrimonio igualitario como de educación sexual se han ido más hacia la derecha. Yo me acuerdo que los primeros radares que tuvimos aquí, cuando algunos de ellos no eran candidatos, eran mucho más liberales. Pero ahora los vemos bastante más hacia la derecha. Hay una suma y resta muy básica. Hay más gente en contra del matrimonio igualitario que a favor del matrimonio igualitario. Ustedes están buscando votos, ¿no? Entonces suman y restan. Yo no he hecho lo que han hecho otros que de la noche a la mañana no sé qué vieron cuando se despertaron, aunque soñaron, y ahora de la nada son pastores y creen en que... Yo he sido congruente con mi tema. Yo estoy en contra del matrimonio igualitario, lo he dicho desde el inicio. Sí, es cierto. Yo no he estado cambiando mi posición. Eso es preocupante porque a un candidato que cambia su posición solamente porque quiere más votos, no le puedes creer absolutamente nada. Y bueno, no voy a mencionar nombres, pero ellos saben quiénes son. Yo tampoco quiero mencionar nombres. Alfonso Grimaldo, hemos visto una tendencia a eso buscando los votos. Bueno, brevemente yo lo que quiero decir, y quizás esto es lo que frustra a muchas personas, es que Panamá no es una tecnocracia. Panamá no es un país donde dice, la ciencia dice esto, por lo tanto es ley. Es una democracia y hay que enfrentar los prejuicios, los valores y los ideales de la gente que vive en el país. Precisamente por eso estoy a favor de la constituyente. Y aquí sí hay un debate fundamental, y el debate se puede resumir así. El debate es entre las personas que consideran que el género psicológico y el sexo físico siempre coordinan y la gente que no. Y eso es un debate sustancial que está sucediendo en la población ahorita mismo. Lo que a mí me molesta o lo que a mí me entristece es que todo el proyecto de educación sexual, por esa pequeña piedra, se cayó en lo absoluto. Y perdimos todos los temas de higiene, perdimos todos los temas de prevención de transmisión, de enfermedad, perdimos todo. Todo, 98% por esa disputa. Pero esa disputa es fundamental porque refleja el quiebre de valores. Eso lo dice Harry Brown todo el tiempo, que la fractura está entre conservadores y liberales. Ahí está. Entonces, por eso se cierra así el tema político. Interesante el análisis. Adolfo. Esto es un tema que
yo concuerdo con el colega Iván y con Alfonso. El tema aquí básicamente es que tenemos que entender que el Estado tiene que ser laico. La educación pública tiene que ser laica. Y el tema de esta educación sexual está contaminado por influencia religiosa. Te lo digo yo soy católico, ¿no? Yo no me considero fundamentalista, ni ando con la Biblia debajo del brazo, pero soy católico y practicante. No, a veces... Si no le veo la Biblia. No. Y mientras no entendemos, mientras no entendamos qué significa ese Estado laico, vamos a tener esta clase de problemas que se da también en temas laborales, ¿no? Como el tema de la obligación del domingo, ¿no? Es un tema eminentemente también contaminado, y el tema de la ley seca también es por religión, afecta al turismo. Entonces, tenemos que entender que en temas en políticas públicas tienen que ser laicas. No se pueden aplicar bajo dogmas religiosos. Y el problema que tenemos con la educación sexual es ese, al igual con el tema de el querer negarle a la comunidad LGBT o a las parejas homosexuales un derecho fundamental, que es que la ley reconozca su decisión de vivir en pareja bajo un techo en común. Esto no tiene nada que ver con el matrimonio religioso, que eso se hace ante la ley de Dios. Y yo cuando me casé, fui a la iglesia y juré ante Dios mi matrimonio católico. Pero otra cosa es el matrimonio, o como lo quieran llamar, para no tener un problema semántico también, es esa relación ante la ley. No la ley divina, sino la ley del hombre. Y por esa contaminación dogmática religiosa, yo creo que ha impedido reconocerle a ciudadanos panameños un derecho tan fundamental como es el derecho a poder vivir bajo su libre albedrío con una pareja que deseen, porque al final la sexualidad, como la religión, es un tema personal, no es un tema de ley, ¿no? Entonces yo lo dejo ahí. Este es uno de los temas que sí se está discutiendo y creo que es un gran avance y que se esté discutiendo. Es una gran novedad. Va a tomar su tiempo, como toda sociedad. Las sociedades tenemos características, estados emocionales, pero estamos caminando ya en una discusión que es interesante y también demarca de que los candidatos también están delimitados por una demanda de la sociedad. La sociedad también plantea temas, y me parece bastante valiente que Rómulo asuma su posición, porque, como viste, los otros candidatos están todos tratando de tener eco con la posición que pareciera que es la mayoritaria. Sin embargo, el gran beneficio de esto es que la discusión se está dando y seguramente nos va a llevar a un estado mejor de lo que estamos. Yo creo que el punto de Alfonso, hay una falta de liderazgo también de esa parte que tú decías, liberal. O sea, ¿dónde está el pensamiento liberal? ¿Dónde está? Que puede ser una minoría, un grupo menos que conservador, pero no hay ningún líder claro que está abanderando y teniendo en cuenta, siendo franco, en que aquí hay que hablar de temas que son difíciles y que pueden ser controversiales, pero hay alguien que liderar ese momento. Sabrina lo está haciendo ya de este momento. Bueno, me voy para el cambio y venimos con el último tema y la despedida de Radar. Gracias por acompañarnos. Quédese acá, falta todavía un bloque. Qué buen programa.